¿Alguna vez has sentido que tu cansancio es distinto, que no se disipa con el sueño ni se diluye en el ocio? Detente. No cierres esta puerta aún. Lo que la mayoría confunde con simple agotamiento podría ser, en realidad, la señal más poderosa y secreta que puedes recibir en tu existencia, y nadie te lo ha dicho antes. Ahora, algo dentro de ti quiere saber. Una vibración silenciosa, un código ancestral, resuena en el fondo de tu pecho y, aunque el ruido del mundo lo cubre, en lo íntimo te preguntas si hay una razón oculta detrás de esa fatiga que no cesa. Si tal vez, cada vez que creíste estar exhausto, era tu alma la que te llamaba a través del denso velo de lo cotidiano. ¿Estás dispuesto a cruzar ese umbral, a mirar lo que otros no se atreven? La inmensa mayoría, atrapada en la repetición, cree que el cansancio es enemigo, algo a erradicar con café, listas de tareas o el simple descanso. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación tan temida y tan familiar es en realidad una herida sagrada? ¿Y si te estuviera aguardando una verdad sumergida bajo la superficie de tus días, retumba una antigua advertencia? Como eco de los papiros de Todd, lo que ignoras persiste, lo que niegas te persigue. Cuando la vitalidad se ausenta y el alma parece suspendida en niebla, solo entonces en la hendidura entre el día y la noche la conciencia puede escuchar el murmullo de lo inexplicable. Esa es la puerta por la que solo atraviesan quienes han aprendido a escuchar el dolor como si fuera un susurro divino, y no una maldición cualquiera. Es probable que hayas sentido que tu vida se fragmenta en la rutina hasta que todos los días adquieren el mismo peso grisáceo, la misma densidad desolada. En ese ciclo ininterrumpido, la mente busca razones lógicas: el trabajo, la familia, el estrés, los sueños postergados. Sin embargo, bajo las capas de asuntos terrenales, existe un mecanismo más profundo, el llamado de lo desconocido, un mensaje cifrado en el lenguaje de los antiguos símbolos. Los egipcios, herederos del hermetismo, sabían que el agotamiento no es simplemente la consecuencia de la materia rozando sus límites, sino la reacción de la energía negándose a vivir en la incoherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que realmente eres. La fatiga persistente señala la desconexión, como si hubieras dado la espalda al río subterráneo donde fluyen las verdades primordiales. Entonces surge la pregunta imposible de silenciar. ¿Quién dentro de ti está cansado? ¿Tu cuerpo físico, prisionero del reloj y la costumbre? ¿O acaso hay otra parte, imperceptible pero indescifrablemente presente, que exige tu atención? Es en este período de opacidad interior donde los místicos encontraban el principio de su despertar. El instante en que la rutina cede ante la percepción aguda de la falta de sentido. Y el alma, cansada de esperar, grita en voz baja. Dicen los antiguos textos, entre líneas doradas de misterio, que nadie elige iniciar una búsqueda espiritual, es la búsqueda la que abraza a quien comienza a escuchar el lenguaje de su propio vacío. Traduciendo el hastío como una brújula, si has sentido que toda tu fuerza se apaga sin razón clara, que los viejos sueños se tornan pesados y las metas pierden sabor, entiende esto: no hay error, no hay castigo. Llegar a este punto no es síntoma de debilidad, sino privilegio de quienes la existencia ha señalado para avanzar más allá de los límites visibles. La simbología ancestral guarda secretos, pero el primero y más esencial es que nada es accidental. En los tratados herméticos,
El desgaste del ser señala el momento en que la crisálida debe romperse. Es el aviso labrado en fuego de que lo que antes te sostenía ahora apenas es una sombra de lo posible. La alquimia interior, tan buscada por los iniciados, comienza con la observación consciente del agotamiento, su textura, su mensaje, su invitación peligrosa y luminosa. No temas a la fatiga, escúchala. ¿Qué has silenciado en ti? ¿Qué mensaje oculto quiere ser escuchado? Imagina cada signo de cansancio como una pluma caída del ibis de Thoth, portadora de significados que trascienden la comprensión racional. Las civilizaciones desaparecidas supieron interpretar estas señales como avisos de que el viaje interior exigía un nuevo pacto, un renacimiento. Recréate en esta paradoja. Solo quien toca fondo en su energía puede remontar vuelo hacia alturas insospechadas. No se trata de sobrevivir al cansancio, sino de dejarte transformar por su presencia misteriosa. La fatiga, cuando es auténtica y profunda, no anuncia el final, sino una gestación. El alma convoca la atención total, exigiendo una respuesta radical, en el ritmo pausado de tus pulsos desganados, en las horas interminables de confusión y duda. Hay un escenario secreto en el que se juega el destino de tu identidad. Los grandes iniciados aprendieron que la mayor amenaza no es el cansancio mismo, sino la superficialidad con que intentamos ignorarlo. El error de la mayoría es buscar solo una causa externa y una solución inmediata. Pero lo invisible actúa desde lo invisible. Tu fatiga. Ese hilo invisible y vibrante te conecta con los arquetipos del eterno retorno, con la necesidad urgente de preguntarte quién eres realmente y por qué tu ser ha decidido enviarte este mensaje ahora, justo en este punto de tu vida. ¿Qué quieren hacer a través de tu agotamiento? ¿Qué quiere morir para que puedas avanzar? En este umbral de entrega, percepción y honestidad brutal, reside el oro oculto de la transmutación. Guarda silencio unos instantes y percibe el verdadero trasfondo de tu cansancio. No es tu enemigo, ni tu verdugo, ni una condena inevitable. Es la evidencia sutil de que has alcanzado el límite de ti mismo. La promesa de que una revelación te aguarda, oculta aún tras los símbolos dorados y el misterio de los antiguos dioses. La puerta invisible se abre solo para quienes ponen en suspenso sus certezas y se atreven a mirar en la penumbra de su interior. Acepta el reto. La mayoría teme hacerlo, pero los elegidos lo asumen con temblor y asombro, sabiendo que, del otro lado, les espera una visión que transformará la manera en que perciben toda la realidad. Si tu alma ha empezado a vocear a través del cansancio, considérate afortunado. Has sido convocado a una travesía más allá de los límites de la lógica y el discurso superficial. Lo que ahora llamas fatiga es en verdad la llave de una puerta antigua. Al cruzarla, consentirás en disolver todo lo que das por sentado y en mirar cara a cara el misterio primigenio de tu ser. La pregunta, la auténtica pregunta, persiste, pulsando como un tambor lejano. ¿Te atreverás a escuchar lo que tu cansancio vino a revelarte? La verdadera causa de tu agotamiento no es un enigma trivial ni una ecuación simple. Es, en realidad, la oportunidad más secreta y poderosa de tu historia. El inicio del despertar que solo el 1% se atreve a reconocer, cuando todo lo demás ha caído. Has llegado hasta aquí por una razón que es necesario descifrar. A medida que el susurro de las antiguas arenas egipcias se posa en el aire, se despliega ante nosotros una maraña invisible de sensaciones,
el misterioso tapiz del cansancio secreto, nos preguntamos a menudo, ¿de dónde surge esta fatiga tan densa y silenciosa, que ni el sueño ni el reposo parecen disipar? No habla el cuerpo por sí solo, no es solamente la carne quien reclama descanso. Hay algo más hondo, más primigenio, como un hilo de oro sumergido bajo el limo de los días. Siguiendo las huellas del dios Thoth bajo el signo de la luna creciente, los sabios de la antigüedad miraban en su interior y leían en la fatiga el susurro velado del espíritu, un murmullo solemne que avisa cuando la vida se ha hecho demasiado estrecha para el crecimiento interior. ¿Por qué, entonces, sentimos que la existencia se va volviendo pequeña, exangüe, casi un escenario donde repetimos sin tregua una misma función? Si cerramos los ojos y, sin miedo, ahondamos en la caverna oscura del ser, descubrimos que el cansancio verdadero no nace de la labor diaria, ni siquiera del dolor, sino de la tensión incesante entre lo que somos y lo que fingimos. Nos convertimos en actores de una obra interminable, portadores de máscaras imposibles, la máscara de oro bruñido que ofrecemos al mundo, reluciente y perfecta, pero ajena a las vibraciones profundas de nuestra esencia. Ese oro, que parece envolvernos en nobleza y éxito, es en realidad el peso sutil de la falsedad, pues cada gesto impuesto, cada palabra no sentida, desgasta la rueda interior de nuestra energía vital. El hermetismo lo advierte. Lo verdadero y lo falso no pueden coexistir sin fricción. El alma, al verse obligada a habitar una imagen ajena, deja escapar por sus grietas el néctar invisible que la nutre. Así, el cansancio se convierte en el eco silencioso de una lucha interna. Perdemos energía no solo con el esfuerzo físico, sino, sobre todo, en el silencio no compartido, en la sonrisa forzada, en el papel que nos fue encomendado sin habernos preguntado jamás quiénes éramos realmente bajo la luz de las estrellas. ¿No es acaso el mundo un gran teatro, como lo sugirió el sabio Hermes, en donde cada uno danza su papel bajo la mirada muda del cosmos? Nos movemos entre decorados prestados, encarnando personajes diseñados por otros, el hijo ejemplar, la figura de éxito, el alma resiliente. Sin embargo, en cada gala, sentimos que la función vital nos exige una entrada cada vez más costosa. El precio se paga en monedas de tiempo, en fragmentos de verdad cautiva, en suspiros no pronunciados más allá de las bambalinas del corazón. ¿Por qué aceptamos esa máscara dorada? ¿Por qué consentimos la orgía de representaciones? La vida envuelta en roles tan ajenos. Cuando el alma clama desde la sombra un retorno a la autenticidad, la respuesta se halla en la sabiduría ancestral. Allí donde Thoth, escriba de la balanza y del equilibrio, enseñaba que todo fenómeno visible es apenas una sombra proyectada desde la realidad invisible. Cuando evitamos nuestro llamado interior, cuando sufrimos la asfixia de una existencia menuda, el espíritu crea su propio mecanismo de autoprotección. La fatiga, ese fiel centinela de lo sagrado, es la manera en la que el alma se retira, se esconde tras los pliegues de la carne, susurrando que es hora de dejar morir lo que ya no le pertenece. Lejos de ser un accidente, el cansancio es la señal alquímica de que la vieja forma ya no puede contener la expansión de la vida interna. Pero hay más. El hermetismo nos invita a leer entre líneas de la realidad, a no conformarnos con la superficie de los síntomas. Todo en el cosmos vibra, y nuestra naturaleza hecha de luz y tensión está sujeta a la ley del intercambio energético. Cada vez que negamos nuestro flujo genuino, cada jornada en que la máscara se impone sobre el rostro,
Una fuga de energía se materializa, lenta pero inexorable, como una cascada invisible que va vaciando el cáliz interior. El cansancio es entonces la rúbrica de esas pérdidas tenues, casi imperceptibles, pero acumuladas durante años de vida no vivida, de sueños postergados, de autenticidades negadas. Imaginemos la vida como un gran escenario circular azotado por los vientos del Nilo. Danzamos en él rodeados de luces y sombras, creyendo a menudo que el aplauso externo es sinónimo de plenitud, sin sospechar que el verdadero público que importa nuestro ser esencial permanece inquieto, esperando el momento de la revelación. ¿Y si el agotamiento no fuera un enemigo, sino un mensajero? ¿Y si en vez de huir de ese letargo preguntáramos, ¿qué parte de mí está siendo sacrificada en este altar de la apariencia? Bajo la égida de Thoth, cada fenómeno es un jeroglífico, cada cansancio, un código que espera ser descifrado. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a mirar detrás del telón? ¿Quién se pregunta de qué fuentes mana realmente su vitalidad, o por qué esa fuente parece a veces seca, sin acceso a las aguas profundas de la inspiración? En los papiros polvorientos de Hermópolis, ciudad de la sabiduría y del silencio, los iniciados escribían sobre la alquimia de la fatiga. El cuerpo y la mente llevan la memoria de cada rol, de cada impostura, como un peso milenario oculto en la médula de los huesos. Sin embargo, tras ese cansancio, existe una vibración más alta, una promesa de renacimiento si nos atrevemos a despojarnos de los ornamentos y abrazar la desnudez del alma. El desgaste se convierte así, no en maldición perpetua, sino en pasaje iniciático. Caduca la máscara y, junto a ella, la prisión de todas las expectativas ajenas. El cansancio, bien leído, es la antesala del florecimiento. Su dolor señala, con crudeza amorosa, las puertas aún cerradas hacia el sí mismo luminoso. Preguntémonos, entonces, mientras la noche abre su manto de estrellas, ¿qué historias me cuento para justificar mi agotamiento? ¿Soy el guionista de mi vida o solo un actor amordazado por miedos y antiguos pactos? ¿De dónde emana en realidad mi cansancio? ¿De la batalla heroica por ser fiel a mi alma? ¿O del desgaste incesante de vivir una identidad fabricada? Mientras el tiempo pugna por dar a luz su alba verdadera, escuchémonos con sinceridad brutal. La fatiga profunda es el último anhelo del alma por ser escuchada. La llamada sutil del espíritu a descorrer el velo y reconocerse, por fin, en la transparencia inalterable de lo que ha sido desde el origen. Permíteme ofrecerte este secreto hermético, la auténtica energía, esa que no se agota, solo fluye cuando dejamos caer el oro pesado de la máscara y permitimos que la luz que habita en el fondo de nuestro ser pueda ascender, sin filtros, hasta danzar con las constelaciones. Que el cansancio, la fatiga silente y sabia, nos entregue su mensaje. Lo que ya no vibra con nuestra verdad debe ser dejado atrás, como las viejas túnicas al pie del umbral. Quizás entonces, en el vacío generoso de la autenticidad, empecemos a recobrar el brillo suave de la vida que verdaderamente nos pertenece. Desde el fondo de la experiencia diaria, donde la fatiga se percibe como una sombra sutil que se extiende delicadamente sobre los contornos del alma, emerge el primer resplandor de una transformación, una torsión interior similar al giro de la serpiente Uraeus, símbolo del fuego espiritual egipcio, cuando enrosca su cuerpo al toparse con el abismo.
Durante largo tiempo, habíamos intentado acallar la languidez repentina, esa languidez, cuya raíz no entiende el médico ni comprende el filósofo pragmático aplicando bálsamos transitorios. Un respiro artificial entre obligaciones. Una ráfaga de energía sintética anestesiando apenas la superficie. Como quien, en la penumbra del templo de Thoth, enciende una lámpara para distraerse de las sombras y no para comprenderlas. Sin embargo, llega el momento en que estos paliativos comienzan a sentirse vulgares y desprovistos de sentido, como agua vertida sobre roca reseca. En ese punto crítico, donde los métodos ordinarios se desgarran por ineficaces, se insinúa una pregunta distinta, antigua y perenne. ¿Es la fatiga que sentimos una simple carencia de energía, una deuda hacia el cuerpo, o acaso un signo, una advertencia firmada por esa porción intangible de nosotros que ha permanecido largamente acallada? El hermetismo enseña que todo lo exterior es un reflejo imperfecto de lo interior, lo arriba y lo abajo, como en la esmeralda de los misterios. Así, la extenuación puede ser una puerta que ha comenzado a ceder no porque hayamos cruzado demasiados umbrales mundanos, sino porque hemos olvidado atravesar el portal más esencial, el del autodescubrimiento auténtico. A medida que se profundiza este abismo, los arreglos superficiales devienen ridículos y poco a poco se revela una verdad más inquietante. Sufrimos. Sí. Pero no porque el esfuerzo consuma nuestros músculos o porque la velocidad del mundo nos sobrepase. El verdadero cansancio, el que clava sus raíces en la médula de nuestro ser, surge de la distancia entre la vida vivida y la vida imaginada. Y, aún más, entre la imagen pública y la verdad secreta de nuestro espíritu. Es la fatiga de la máscara, del desajuste constante entre lo que somos y lo que mostramos, la fatiga de no encarar nuestros propios símbolos internos, de ignorar los jeroglíficos que la psique traza en cada sueño. Es aquí donde aparece el giro decisivo, el punto de inflexión que transmuta la experiencia, una toma de conciencia que trasciende al mero agotamiento físico para abrazar la factura existencial de una vida apartada de su centro. Es semejante a la travesía de Isis tras la muerte de Osiris. No basta con llorar la pérdida de lo palpable, es necesario descender al inframundo, al reino de las memorias rotas y de las heridas no sanadas, y reconstruir desde los fragmentos olvidados el cuerpo íntegro del espíritu. La fatiga, cuando se contempla desde esta luz iniciática, no es tanto un enemigo a combatir como una señal de que el alma ha llamado. Desde la oscuridad, a la puerta de nuestra atención más profunda. Ya no es suficiente entonces buscar en el reposo una reparación. Del mismo modo en que el iniciado no puede ofrecer flores a una estatua esperando que cobre vida. Se torna imprescindible mirar de frente la sombra, acceder al sótano de los traumas y recuerdos relegados, esos que el ego como cerbero fiel guarda bajo 7 llaves doradas. La fatiga se convierte en un crisol, acaso doloroso, pero fértil. Es el Heri-Heru, el adversario interior, cuyo reto agudiza la percepción y obliga al reencuentro con la autenticidad. En el lenguaje simbólico, cada impulso de cansancio es una grieta por la que asoma el inconsciente, aquel vasto Nilo cuyas aguas arrastran tanto limo fértil como bestias tenebrosas. Tomemos por ejemplo a Jung, quien vio en la sombra no solo los deseos reprimidos, sino también el manantial de creatividad y poder genuino. Es en la confrontación honesta con las zonas oscuras donde comienza la verdadera alquimia interior. Así como los egipcios protegían las entrañas del cuerpo momificado bajo amuletos y oraciones,
Nosotros protegemos nuestros miedos con rutinas y distracciones. Pero la fatiga extrema no permite el engaño. Es la voz del guardián que, en la mitología hermética, custodia la puerta del Sancta Sanctorum y solo permite el paso a quien se atreve a reconocerse incompleto. Siguiendo el hilo de esta revelación, podemos observar en la propia naturaleza innumerables ejemplos de crisis que anticipan la metamorfosis. El escarabajo sagrado, Khepri, emerge de la oscuridad del limo, pero solo tras experimentar el descomunal esfuerzo de empujar una esfera para dar nacimiento nuevamente al sol de su conciencia. El cansancio, en este sentido, se presenta como ese embarazo doloroso, no el signo de nuestra ruina, sino el presagio de un renacer más fiel a la luz original. El mito de Perséfone, arrancada al mundo de los vivos, alcanza nueva resonancia si entendemos la fatiga como su descenso anual al inframundo, necesario para restaurar el equilibrio entre los reinos invisibles y visibles. Surge aquí la confesión silenciada del siglo. No estamos exhaustos por haber hecho o sufrido en exceso, sino por la omisión persistente de aquellos fragmentos del alma que debieron nacer a la superficie y no lo han hecho. Es el vacío dejado por la autenticidad no vivida el que pesa como plomo en el pecho, más que el exceso de trabajo o de ruido. El cansancio parece, de súbito, menos un síntoma de desgaste y más el susurro de una traición. La traición al llamado interior, la desatención a lo que en el templo de Luxor se inscribía en las piedras para que no lo consuma el olvido, como la noche que antecede al amanecer. Este momento de fricción y resistencia es quizás esencial, porque solo en la noche más profunda, decían los antiguos maestres, Yed, el pilar de la estabilidad espiritual, se alza renovado, habiendo soportado el peso de todas las penumbras conquistadas. El cuerpo se convierte así en el escenario de una batalla más antigua que el tiempo. No la lucha contra el mundo, sino contra el desapego de uno mismo. La lucha por atreverse a ser quien verdaderamente se es. Los alquimistas situaban el negror, la nigredo, como la primera fase de toda transmutación, y quizá por eso la fatiga densa e inexplicable es el comienzo y no el final del viaje hermético. En este punto esencial comprendemos que el cansancio reclama mucho más que descanso o distracción. Nos implora un acto radical de presencia. Nos invita, como ante el juicio de Osiris, a depositar el corazón en la balanza y preguntarnos cuántos días hemos vivido dulcemente en sintonía con el propio misterio, y cuántos simplemente repitiendo el rumor de otros. Así, el giro comienza. No buscamos ya aliviar la superficie, buscamos sumergirnos en el fondo de la propia oscuridad, con la esperanza, tal vez, de hallar después de todo que el oro de Thoth, el conocimiento secreto, no es sino el fruto último de la fatiga que ha sido mirada al fin sin temor ni evasión. La verdadera transmutación acontece cuando descubrimos, en el eco de nuestro propio cansancio, una herencia sagrada, la obligación de regresar a nosotros mismos, de renunciar al espejismo de lo accesorio y danzar, aunque solo sea por instantes, en la constelación exacta de nuestro ser esencial. Descubrimos, entonces, que no es la acumulación de actos lo que agota, sino la constante negación de esa vida interior que aguarda, oculta y expectante en algún rincón de nuestro santuario invisible. Y así,
La travesía que comenzó con el murmullo sutil del buscador insatisfecho desemboca ahora en la cámara más profunda y sellada del ser, donde las capas superpuestas del ego creadas como vestiduras para sobrevivir a las tormentas de la existencia se ven inexorablemente despojadas, una tras otra. Bajo la presión ineludible del autoconocimiento, se oscurece el mundo externo con un manto espeso, como si todas las luces que alguna vez ofrecieron reprieve borraran su fulgor al mismo unísono. No hay resquicio para la distracción, ningún eco familiar al que aferrarse. Aparece, imponente, la estancia sin ventanas, la celda de la introspección, donde se condena y se redime toda posibilidad de renacimiento espiritual. La conciencia, antes dispersa en los infinitos pliegues del relato cotidiano, se concentra ahora en el núcleo invisible del vértigo. El aire es denso, impregnado de memorias rotas, de viejas conquistas y fracasos que se funden en una nebulosa indiferenciada. En ese ambiente pesado, cada latido retumba con la fuerza de un martillo alquímico y cada pensamiento se transforma en puro plomo, imposible de sostener sin que ardan las palmas del alma. El yo, enfrentado de pronto a la magnitud de su fragilidad, atestigua la caída de sus propias columnas. Las ideas que lo definían se disgregan, los nombres, los logros. Las máscaras laboriosamente esculpidas ya no encuentran sustento en la penumbra. Durante este descenso, la soledad se transmuta en presencia abrumadora, los antiguos compañeros la arrogancia, el miedo, la necesidad de aprobación se muestran ante el buscador desnudos, como cuerpos pálidos y mudos en el umbral de la nada. Ninguna plegaria, ningún recuerdo de poder, ninguna doctrina aprendida logra penetrar la densidad de ese instante. Solo queda la conciencia expuesta al frío metal de su vulnerabilidad. El tiempo se ralentiza, como en un útero estéril, mientras la piel interior arde bajo el roce de la verdad más cruda. Nada de lo que fue permanecerá. En esta cámara de metamorfosis, todo grito se apaga, sustituido por el susurro silente del abandono. El cuerpo se recoge sobre sí mismo como un capullo amenazado de muerte, sintiendo en carne viva la aversión a perderlo todo y la irresistible gravitación hacia la entrega. El momento culminante del proceso se asemeja al delgado filo entre el sueño y el abismo. Se experimenta la vertiginosa impresión de que ya no hay control, de que el propio destino se revierte como un guante y lo que antes parecía sólido, la certeza del yo, la lógica. La voluntad es ahora tan ilusorio como el reflejo de la luna en el agua. El velo de Isis, tantas veces invocado, revela aquí su verdadero carácter. No es un simple manto que se descorre, sino una piel que duele al separarse, una membrana que sangra cuando se atraviesa. El mito de la oruga y la mariposa deja de ser metáfora y se convierte en mandato ineludible. Cada átomo del ser debe licuarse en el crisol del no saber, disolverse en la oscura matriz de la noche interior. El silencio comienza a poblarlo todo, haciéndose tirano y refugio, hasta que el eco de la voz propia se ahoga en la mudez extrema de la rendición. Es en este punto donde los antiguos alquimistas reconocían la obra en negro, la nigredo, el estado de putrefacción indispensable, la muerte disolutiva que precede a toda transmutación auténtica. El pecho se llena del aroma ácido de una alquimia interna. Bajo la superficie, las sales del sufrimiento y los residuos del pasado se amalgaman.
como lo hacían el azufre y el mercurio en los viejos alambiques, con la esperanza de que si la fuerza de la paciencia no se quiebra, surja finalmente el oro escondido. Nada puede ser forzado. Aquí, el dominio se diluye. La resistencia se convierte en veneno. Se impone la ley sagrada de la entrega total, de la caída sin red, donde solo la confianza ciega en un propósito más allá de la muerte permite sostener la tensión entre la aniquilación y la promesa secreta de lo nuevo. La humanidad ha esculpido este rito de paso en los templos más antiguos. Lo ha cifrado en las estancias opacas de pirámides y catedrales, en el descenso de Inanna al inframundo, en el Vía Crucis del Cristo interno, en los misterios herméticos tallados en piedra y silencio. No es un símbolo accesorio, sino una ley gravitatoria del alma. Para que el oro de lo eterno resplandezca, el plomo del egoísta debe ser sacrificado en la hoguera de la renuncia. Al borde del colapso, los sentidos, privados de estímulos habituales, inventan una nueva percepción. El vacío absoluto se vuelve fértil. La nada adquiere una textura interna, una promesa germinal. El sufrimiento parece total, la soledad inasumible. Pero ambas son parteras de la fuerza que gesta el misterio en lo profundo. No hay atajos. Todo lo que antes sirvió de muleta a doctrinas, maestros, símbolos externos se diluye en la penumbra de la honestidad radical. Cada fragmento de orgullo se oxida, y sobre la tierra reseca del yo, surge la urgencia de una rendición sin palabras. Es la hora en que el alma aprende el lenguaje de la quietud, de la aceptación intransigente. Así como la semilla debe romperse para liberar el brote, el buscador, agotado, finalmente se deja lacerar por la mano invisible del gran arquitecto. Solo al perderse por entero acontece la resurrección. Los antiguos manuscritos de Thoth recuerdan que toda sabiduría se forja en el crisol de las crisis interiores. El libro más secreto es aquel cuyas páginas están escritas en el lenguaje mudo de la confrontación con el vacío. La herida abierta inseparable del proceso de crecer espiritualmente deviene portal, no obstáculo, para quien no rehúye el abismo. El descenso es paradoja de ascenso. Al tocar la roca basal del propio dolor, se descubre el manantial oculto de la verdadera vida. En este estado de máxima tensión, cuando la voluntad cede y la mente se apaga, surge la revelación silenciosa de que lo esencial nunca estuvo condicionado por el yo. Se comprende que la muerte simbólica nunca fue un fin, sino la matriz inevitable de todo renacimiento posible. Al dejar que el fuego consuma las antiguas formas, el alquimista íntimo brota hacia la existencia auténtica, ya sin máscara ni miedo, renacido de la ceniza de su autoengaño. El recogimiento, la entrega y el silencio se revelan. Entonces, como las llaves doradas de la curación más profunda, aquella que no puede explicarse, sino apenas vivirse, en la sala oscura del alma. La integración revela su verdadera naturaleza en el sutil entrelazamiento de las esferas ocultas, donde lo vivenciado y lo intuido buscan el eco común de su significado más hondo. El sendero es hermético. Cada etapa ha ido destilando densidades. Y ahora, cuando la fatiga se posa como bruma sobre la conciencia, brota en ese agotamiento una nueva matriz, un umbral fértil. La alquimia antigua nos susurra que la disolución precede a la coagulación, tal como la noche antecede a la aurora.
Del desgaste del yo ilusorio germina la semilla de la presencia primordial. Bajo este peso dulce del cansancio se escinde lo accidental, abriéndose el espacio para la transmutación. La travesía nunca fue huida, sino retorno, inspirado por la voz silenciosa de Todd. La mente cede ante la evidencia de que la individualidad es solo una máscara, un reflejo fugaz sobre el espejo de la memoria cósmica. Las aguas internas han sido agitadas y ahora, en el remanso leve que sucede a la tormenta íntima, se configura el crisol donde convergen memorias, símbolos y sensaciones. Así se realiza la síntesis. Característica del despertar hermético. La integración no es acopio de experiencias, sino la fusión de todas las capas en el cáliz de la percepción total. El iniciado aprende a leer la textura de cada instante, a reconocer en lo diminuto un rayo de luz que se filtra por la ventana, el roce de la brisa sobre la piel, el latido acompasado del pecho, los signos vitales de la realidad primordial. Es ahí, en la alquimia de lo cotidiano, donde se reconstituye la coherencia interna, allí donde el todo se manifiesta en los fragmentos. La tradición egipcia enseñaba que Ma'at, la diosa de la armonía, se esconde igual en el vuelo de un ibis que en el gesto leve de quien escucha en silencio la melodía secreta de la existencia. La flor de loto abre sus pétalos al alba no por mandato, sino por resonancia natural con el ciclo eterno de la luz. Así también la conciencia, tras descender a los abismos de la fatiga y la confrontación, halla su renacimiento callado en el abrazo sencillo de lo mínimo. Hay en esto una comprensión honda de la gnosis. El secreto mayor se revela cuando la mirada deja de buscar fuera y se enciende, tenue pero incesante, en el santuario interior. La reconstrucción energética, evocada en los textos sagrados de los templos, opera como corriente subterránea que renueva, matriz invisible bajo las formas. Desde el agotamiento emerge la alquimia de la regeneración. Cada célula, cada átomo ansía restablecer su melodía original, alineándose en el ritmo profundo de lo universal. En tal danza, la experiencia individual se libera del peso del relato y se abandona a la corriente viva, como el Nilo, cuyas aguas devastan y fertilizan. La conciencia se despoja de corazas y pule sus bordes hasta tornarse transparente. Las escamas caen. El ego, fatigado, se rinde ante la vastedad del ser. No hay ostentación en este proceso, solo la humildad contenida del alquimista que atestigua la disolución de la materia burda y celebra en silencio el despertar del oro interno. Amarse a uno mismo no es un acto glorioso, sino el reencuentro con la matriz compasiva de la existencia. Los textos herméticos insisten en la importancia de volver a la fuente, a ese principio inmutable donde la chispa divina arde sin ostentación. Como es arriba, es abajo, susurra el Esmeralda, recordando que la totalidad se refleja en todos los matices de lo cotidiano. El amor propio adquiere aquí un matiz sagrado, no como indulgencia, sino como reconocimiento del uno en el sí mismo. De ahí brota la posibilidad de abrazar la imperfección, de ver en cada error y cada caída la oportunidad de retornar una y otra vez al centro silencioso desde donde todo irradia. Así, la presencia se vuelve luz atenta. Cada respiración, cada gesto pequeño se transfigura en rito, y la vida cotidiana recobra el brillo perdido de lo milagroso. En la serenidad resultante,
Se disuelve lo superfluo y emerge la plenitud callada de lo esencial. La integración finaliza en la profunda aceptación de la cicatriz y el don, del abismo y la cúspide. El adepto comprende que todo pasaje de fatiga, de conflicto y de aparente pérdida no fue sino la antesala de la auténtica liberación, el desapego, el símbolo del fénix, recurrente en la iconografía egipcia y alquímica. Acompaña esta metamorfosis. Tras consumirse en sus propias llamas, el espíritu renace, más ligero, más sabio, portando en cada célula la huella de la transformación. Aquí el clímax se ve transmutado en una calma profunda, reverberando muy dentro la certeza de haber participado, aunque sea por un instante, del misterio insondable de la unidad. Toda búsqueda de sentido se recoge en el regazo del presente, la experiencia se decanta, la identidad misma se diluye en el caudal vasto de la realidad. Así se manifiesta la liberación interior, como un río que, tras vencer 1000 obstáculos, encuentra su cauce sereno y fluido. La psique, antes enmarañada en la lucha y el deseo, se reconcilia con el fluir del cosmos. La integración es entonces experiencia, más que concepto, vivencia, más que abstracción. El antiguo axiomático hermético todo está en todo se vuelve carne y conciencia en cada milímetro de piel, en cada destello silencioso de intuición, y en ese despliegue pleno, en esa quietud fértil, se refugia la autenticidad. Ahora el iniciado, ya sin buscar, escucha el pulso del universo en su interior, y la vida cotidiana retorna a su dignidad sagrada. El ciclo vital se reconoce en el movimiento perpetuo entre manifestación y recogimiento, entre expansión y retorno, entre olvido y memoria. La enseñanza de los templos, eco de la resonancia primordial, invita a habitar el instante con radical entrega, sin nostalgia ni anticipación. Toda realidad se convierte en símbolo, cada acción mínima en mantra y senda. Integrar es recordar la raíz común de todas las formas, la vibración que sostiene los mundos, la música silenciosa de la existencia. Lo pequeño se funde con lo eterno, y surge un amor sin objeto, una claridad sin afán. El despertar espiritual culmina en la sencillez irreductible de la atención, allí donde el misterio se hace familiar y la totalidad resplandece en el hueco de la propia mano. De tal modo, la experiencia misma de integración se presenta como un descenso al núcleo indivisible del ser, acto de humildad y de generosidad que restituye a la vida su carácter inefable y su profundidad original. Es aquí donde el símbolo, la memoria y la percepción convergen en íntima sinfonía, liberando la conciencia de sus ataduras y abriéndola, por fin, a la corriente inagotable del misterio. La calma, lejos de ser final, se revela portal, un nuevo comienzo, sutil y consciente, hacia horizontes aún por explorar. Ahora, mientras las sombras de la noche se retiran y el alba susurra su revelación, se insinúa ante nosotros la última puerta. Una corriente energética imperceptible atraviesa el umbral de los sentidos, liberando la vibración de nuestro ser esencial. Hemos transitado corredores de símbolos y espejos. Hemos escuchado el eco de la antigua sabiduría flotando en el viento. Y, al posar aquí nuestra conciencia, la experiencia se convierte en vaso sagrado donde el tiempo y el espacio se pliegan en una única respiración. En la quietud de este instante, surge el llamado. No es un grito ni una orden, tampoco es la voz exhortadora de los antiguos jerarcas. Es un susurro interno, tan sutil que parece emerger del mismísimo centro del corazón.
invitándonos a abandonar el teatro de la búsqueda y sentarnos, por fin, en el trono de la presencia. La libertad no se conquista, se reconoce. No hay cadenas más pesadas que las ideas heredadas, los mandatos invisibles tejido tras tejido en el telar de la costumbre. Pero el hermetismo, en su silenciosa alquimia, abre la puerta a la desidentificación, nos concede el don de la ligereza, ese momento único en que el yo deja de defenderse y, sin más, se entrega al flujo de la vida. La figura de Thoth, eterno escriba de los dioses, aparece en los umbrales de nuestra memoria. El ibis observa, imparcial, desde las ramas secretas de la mente, todo lo que fue escrito con la pluma de la inocencia, aquello que llevamos tatuado sin palabras en el alma, resplandece ahora con la pureza renovada de lo nunca corrompido. Aquí no existe la sucesión de máscaras sociales, ni la necesidad de encajar en el molde de las expectativas ajenas. Aquí tan solo se despliega la danza única de nuestro ser, silenciando el bullicio del deber ser, revelando la melodía original que siempre estuvo latente. En esta vigilia silente, nos observamos uno a uno, como cristales reflejando la luz del uno en miles de fragmentos. Sentimos el peso de tantos nombres, tantas etiquetas impuestas y, al exhalar, dejamos que se desvanezcan en la bruma. Cada célula resuena con el mensaje primordial. Eres suficiente. Eres completo. Tal como te gestó el misterio, no hay otro propósito más alto que morar desnudo bajo el sol interior, abrazando el pulso de la existencia sin adornos añadidos. La metamorfosis no es acontecimiento abrupto, sino proceso dulce, rítmico, como el deslizamiento de la serpiente que muda su piel y, al hacerlo, recuerda la esencia inmortal bajo las escamas. Somos llamados a agradecer la danza de las sombras, no para revisitar el dolor, sino para transmutarlo en la luz que ahora ilumina nuestros pasos. El sendero recorrido, con sus caídas y sus cimas, se convierte en mapa secreto grabado en la carne, pero la dirección futura se abre en blanco, pólvora de libertad dispuesta a ser encendida. No buscamos ya el despertar como meta brillante ni la iluminación como medalla de conquista. Porque cuando el velo cae, lo único que permanece es la verdad sin adornos, el estar presente, el saborear la melodía de lo cotidiano, el contemplar la respiración en su vaivén, el honrar el milagro ordinario que somos, las piedras angulares de Egipto, los papiros desvanecidos en el tiempo, los jeroglíficos latentes en el inconsciente colectivo, se funden ahora en lo esencial, en lo invisible pero tangible, la conciencia que observa, el amor que sostiene, la voluntad que elige. La vida, tras la iniciación, se experimenta con nuevos ojos, la mirada se llena de compasión y desapego. Descubrimos que la misión nunca fue producir teorías perfectas, sino sencillamente vivir conforme a la verdad interna. Lo falso cae con delicadeza, sin estridencia. Los apegos se disuelven como niebla que se retira con el amanecer. Y en este despojo, lo que queda es el espacio abierto de todas las posibilidades. Te reconoces, por fin, como criatura cósmica, no esclavo del tiempo sino centinela de la hora, no perseguidor de ideales imposibles sino sembrador de autenticidad en cada instante. El agradecimiento se eleva, no a un Dios lejano, sino al propio trayecto, a la urdimbre secreta que entretejió cada encuentro, cada carga, cada instante de olvido y cada destello de lucidez.
La sombra y la luz dejan de ser opuestos para convertirse en aliados dentro del mismo círculo sagrado. La liberación llega, no con estrépito, sino con el tacto diáfano de la brisa, esa que arrulla, despierta y anuncia la llegada del alba en los contornos sutiles de la mente y el corazón. El futuro se vuelve un espacio no de certezas, sino de bienvenida apertura. Te invito, en la profundidad de estos ecos, a reconocer el tesoro que esconde sin buscarlo más afuera, a disolver las vestiduras que pesan, a permitir que el rito de paso esté completo y puedas respirar la danza de tu auténtica vibración. Ya no hay más necesidad de buscar respuestas definitivas, pues cada pregunta se vuelve una puerta y cada silencio una cuna donde aguarda la sabiduría. Y así, en el compás de este cierre que no es final, se te desliza una pregunta silenciosa, una invitación a sentir la vibración de lo intangible, el rumor interno de ese nuevo comienzo. Es posible que el umbral, tan celoso y tan anhelado, haya estado siempre al alcance de tu pulsar. Haz de este instante un testigo. Deja tu resonancia aquí, y si lo sientes, camina con nosotros hacia la próxima revelación. La aventura apenas comienza.